Hola, Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Qué gusto poder llegar hasta ustedes y gracias por el favor de su atención para ver y oír sobre este tema, el Evangelio. Voy a invitarles para orar juntos en el nombre del Señor y poner esta plática en sus manos. Padre, en el nombre de Cristo, toma nuestras vidas en tus manos, nuestros oídos, nuestro corazón y ayúdanos a poner en nuestro corazón, Señor, estas verdades tuyas y que la palabra tuya, Señor, llene nuestro corazón y también de ello podamos hablar con toda libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues somos el desarrollo de una familia, Adán y Eva. Todos los que hemos creído al Evangelio somos hijos de Abraham, el padre de la fe. El Evangelio es lo que Jesús mandó predicar, creer y obedecer para ser salvos. En Hechos capítulo 13, versículo 32 al 39, leemos: Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios cumplió a los hijos de ellos. Y Pablo dice a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el libro de los Salmos: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado en él, es justificado todo aquel que cree. Por amor a la humanidad, Dios maldijo a la tierra y a la serpiente cuando nuestros padres desobedecieron a Dios. Cuando Dios hizo a Eva, Adán la llamó varona, pero después de la sentencia divina, le cambió el nombre y la llamó Eva, que es madre de todos los vivientes. En esta parte se encierra algo que menciona la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Obviamente la serpiente no tiene nada que ver con el hombre, a menos que sea en un sentido espiritual. La simiente de la mujer puede ser gente buena y la simiente de la serpiente, entiendas entonces, como gente mala. En 2 Timoteo capítulo 1 versículos 8 al 10. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquella promesa no se cumplió antes de la ley, ni bajo la ley, sino hasta después de la ley. El hombre es pecador de tres formas. Primero, por naturaleza. Segundo, por transgresor. Y tercero, por incredulidad. Digo que por naturaleza, porque no pecamos para ser pecadores. Es que somos pecadores por naturaleza. Segundo, por transgredir la ley de Dios. Y tercero, por incredulidad, al no creer en Jesús. Así que, o al no creer el Evangelio. Así que nosotros somos gente que está destituida de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, para que todos los que creen en Él, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que
Él sea el justo y el que justifica al que es de la ley de Jesús, de la fe, perdón, de Jesús. El Evangelio es un regalo, es una dádiva, es un mensaje de salvación y no de condenación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3:17. Entre predicadores se tiene la tentación de aterrorizar a la gente para que se conviertan, pero la conversión debe ser por las misericordias de Dios. Algo dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. La primera promesa hecha a nuestros padres fue cumplida a los hijos. Y Pablo dice, resucitando a Jesucristo de entre los muertos. Eso sería el cumplimiento. La segunda promesa que fue hecha a Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Y una tercera promesa sería hecha a Judá. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Jacob bendijo a sus hijos y dijo, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Silo se entiende como descanso, reposo. Jesús dijo, venid a mí, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pudiera decirse que allí está en cierta forma cumpliéndose. Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El Evangelio son buenas nuevas, de bien y de paz. San Lucas capítulo 4, versículos 6 al 21. Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, por no decir el rollo, ¿verdad? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, o donde estaba escrito, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro dice que lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo duro viene cuando mencionó a Naamán el sirio y a una viuda de Sarepta de Sidón. Y dijo, había muchos leprosos en Israel, y ninguno fue sanado sino aquel sirio. Y había muchas viudas en Israel, pero a ninguna fue enviada el profeta Elías, sino a una viuda de Sarepta. Y les provocó a celos, y me imagino que ardieron de ira, de tal manera que quisieron aventarle al despeñadero. En Efesios capítulo 3, versículo 8, a Pablo le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Nuestro principal deber es predicar la causa, no los resultados, como señales y milagros. Las señales son la confirmación del evangelio. El que cumple es el que promete, no nosotros. Entonces las señales no son la prioridad. Ellas deben seguirnos. Si predicamos, creemos y obedecemos al evangelio, entonces Dios confirmará su palabra. Dios hace promesas y hay quien las cree. El ruido no produce fe. El día de Pentecostés ni el estruendo ni las lenguas alcanzaron a nadie. Por el contrario, causaron confusión, estaban todos perplejos, dice, atónitos. Y entre ellos unos más aventados dijeron, estos están borrachos. Pedro dijo, no lo están porque apenas son las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Y luego cita Joel capítulo 2 diciendo, de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu,
dice el Señor. Y entonces menciona que los ancianos soñarán sueños, o tendrán sueños de grandeza, me imagino. Y que los jovencitos que normalmente no tienen visión y viven la vida al día o en el momento, verán visiones, tendrán visión de ser algo, o de ser alguien, de alcanzar algo. Luego les dijo, a este Jesús que ustedes crucificaron y mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por él sucede esto que ustedes ven y oyen. Preguntaron entonces ellos, porque esto trajo desde luego a su corazón una verdad que estaba muy latente, el momento era muy fresco. Entonces ellos preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? Aquellos eran más devotos que cualquiera de nosotros, porque ellos vinieron para una fiesta desde diferentes continentes, de diferentes lugares. En Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es el evangelio de la prosperidad el que hay que predicar, no es el evangelio social, debe ser el evangelio de verdad. Romanos 1, del 1 al 4, Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este es el aspecto divino y el aspecto humano de Jesús. Romanos 1:16 dice, llamados a ser de Jesucristo, porque todos nacimos adámicos, pecadores, mortales, perdidos, destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio cambia, porque es la potencia de Dios para salvación, sea quien sea. Las religiones tienen su origen en la tierra. Podemos hablar de los budistas, católicos, islámicos, etc. Pero Jesús es la esencia, la sustancia del Evangelio. Y a este punto, pocos supieron quién era el Cristo. Y lo supieron por Pedro y por Natanael, que lo declararon. Ahora, también los demonios lo sabían, a los cuales Jesús les mandaba callar para que no dijeran quién era él, porque le conocían. Porque de haberlo sabido, no hubieran crucificado a aquellas gentes al Señor de gloria, dice 1 Corintios 2, 7 al 8. En Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, hay un mandamiento que es universal. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces la resurrección es el testimonio y el milagro más grande para afirmar que Jesús es quien dijo ser. Cuando le pidieron alguna señal a aquellas gentes, les dijo que no les iba a dar señal, sino la señal de Jonás. Ustedes leen la historia en el libro de Jonás y sabrán de qué está hablando. La justicia de Dios, según Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4, está siendo presentada de esta manera. Aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír ni en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, esperarán su ley. Romanos capítulo 8, versículo 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La justicia del hombre, ¿cómo es? Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 20.
Dice la Biblia allí, dice el apóstol Pablo, que Dios reconcilia al hombre. Nuestra justicia entonces no vale nada. Alguien dijo, no vale un comino, porque el comino al menos, si lo masticas, te deja un sabor en la boca. Romanos capítulo 3, 21 al 31, aparte de la ley. Después de la ley, Dios justifica por Cristo. Los términos jurídicos, pecado, juicio, condenación y justificación, son del dominio del derecho romano, ellos lo entendían bien. Primero, hay que predicar el Evangelio por lo que es. Y segundo, por la condición y la necesidad de la gente. Y porque es un mandato de Dios. Conclusión, Romanos 1. Las revelaciones de Dios, lo invisible de Dios, su eterno poder y verdad, se han hecho visibles a través de toda la creación, los cielos y la tierra, así que no hay excusa. El hombre cambia la gloria de Dios y la imagen del Dios invisible. Cambia la verdad por la mentira y la imagen incorruptible de Dios. Y de allí vienen muchos pecados que se desencadenan. Homosexualismo, lesbianismo, degradación. Y luego menciona una palabra allí que es muy fuerte. Estando atestados de pecados. Y luego enumera una larga lista negra. Desleales y muchas otras cosas que vienen junto con ello. Amadores de sí mismos, de los deleites más que de Dios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, crueles, infatuados. Y la lista es bastante grande. Y además, como no se termina y dice y cosas semejantes a estas. La verdad de Dios liberta al pecador que la recibe. El que oye y recibe, pues que también el que oye puede no recibir, ¿verdad? Hechos 2:41 lo menciona y dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Romanos capítulo 2 hallamos los principios de Dios para salvación o condenación. Cristo murió por efecto del pecado, pero resucitó venciendo la muerte por el poder de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra creencia. Padre, te damos muchas gracias porque nos diste a Jesucristo para salvación. Nos has dado el Evangelio para predicarlo. Y ahora, Señor, te doy gracias por permitirme disfrutar de la vida que viene y que hay en ti. Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.